El plan que andan es un plan orquestado por la CIA norteamericana, acompañado por alcaldes y políticos de diferentes partidos, más las instituciones como la Fuerza Armada y diferentes, todos los cuerpos militares, para ejecutar un plan con ARA, y había que contrarrestarlo. Venían con la pintura, no se habían sacado la pintura, venían todavía con la pintura en el rostro, que se habían untado en la actividad de Pekín, y en estos pueblos venían todavía con todo el maquillaje. Y dentro de eso vi una muchacha, y recuerdo que un guerrillero le preguntaba que cuál era la función de ella en el grupo. Y dijo que era la bailarina y también era muy buena para cantar. Y solo me recuerdo del color, una muchacha negrita, delgada, algo altita, cinturita de avispa prácticamente, muy regular la muchacha. Podía estar bastante nerviosa porque a ese momento no sabía lo que podía estar pasando, y que hay que detener este grupo y hay que llevarlo a Jocoitique. Amigo, aquí se la jugaba los compas. Nomás aceptaron de que hay que descomisarle los medios, los instrumentos, pero no llevarlos a Jocoitique, porque nosotros hemos salido por un terreno atravieso, bastante complicado, y como no traían armas, solo instrumentos, el mando toma una decisión de que dejarlos ir y que solo van a dejar los aparatos, o sea, los instrumentos. Y como ellos están bastante nerviosos, lo que el equipo de la guerrilla hizo es explicarles el sentido del conflicto, la complicación que se estaba llevando debido a muchos años, y que esto iba a lo largo y que había que ir tratando, ir cambiando las posturas para ver si llegábamos a un final del conflicto, porque realmente no todo el tiempo íbamos a estar viviendo en conflicto, pero para eso es que a la medida de lo posible fuéramos entendiendo la necesidad de colaborar porque este conflicto termine. Hay que hacer algunos ejercicios. Ahí es que el mando toma la decisión, no se lo puedo decir quién era el mando, ahí se lo puedo dejar en compromiso, para que lo investiguen, y realmente toma la decisión, dejar todos los instrumentos, pero a ellos hay que mandarlos en el mismo vehículo, y se les hace un planteamiento en que cuando lleguen al DM4 les expliquen de que a poquitos metros, casi besándose con el retén del desvío Joco, con los que estaban ahí por los Quebrachos y ahí por donde es las aradas viejas de Quebracho y San Luis, la guerrilla los había detenido y que les había dado libertad a cambio de que plantearan que la postura de la guerrilla no era ya reprimir o tomar represalias con gente que no venía armada, aún eran militares, porque hay un compa que platica con uno de ellos, y uno de ellos, de los que venían todavía con la pintura de payaso, era un cabo del cuartel. Hay que este cabito parece que, si no mal me equivoco, en la época de que la Vista Hermosa, un equipo de primera y segunda división de San Francisco Gotera, sube a segunda categoría y a primera categoría. Y uno de estos payasos, si no mal recuerdo, era uno de ese grupo
cívico de la agrupación del DM4, de estos artistas, en este plan Conara. Y, y prácticamente esta muchacha, que era como una bailarina de esa agrupación en esa época del conflicto, también era bailarina de, si no mal recuerdo, una vez que estaba en una de las entradas principales, donde se daban los tickets para la entrada a ver los partidos, una vez Alianza y Vista Hermosa de San Francisco Gotera, prácticamente vi entrar esa bailarina de esa época, si no me equivoco, es ella. Entonces la alcancé a ver. Nomás que la vi y de entraron al estadio, yo estaba en la entrada aquella que está sobre el Tamarindo, donde se ubican hoy los microbuses para salir para Perquín. Prácticamente allí en esa entrada principal. En otra ocasión estaba en la entrada principal de la Vista Hermosa y por el lado de el costado norte de el hospital. También la logré ver que entraban como bailarinas o juventud activa vistiendo la camisola y el traje de la Vista Hermosa. Muy bonitos esos trajes por lo cierto. Y, y yo trabajaba para en las entradas de este estadio cuando entraba la gente. Es así como no la perdía de vista. Y hace poco platiqué en Delicias de Concepción con un sobreviviente de este grupo del DM4, del Combo 4 de esa época, y le pregunté, mire, y dos bailarinas, una negrita que andaba ahí, ¿qué fin tuvo? Le digo yo. No, hombre, está en Estados Unidos, ella vivía en la Vista Hermosa, me dice, y se fue a Estados Unidos. Todavía después de los acuerdos de paz, me dice, funcionamos como orquesta del DM4, pero luego fuimos desapareciendo, me dice. Y hoy que los veo en Perquín me trajo el recuerdo. Muy bonito el grupo ir con las bailarinas estas. Y dije yo, el primer video que haga después de las vacaciones va a ser Combo 4 de San Francisco Gotera. Hay amigo que quería contar esta parte, muy complicada por cierto. Ese mando se tomó la atribución de no llevar a todo el grupo a Jocoitique con todos esos tormentos porque era muy delicado. eh, no había muchos espacios, se conseguía comida cuando se podía y bueno, la verdad es que había que cambiar la estrategia de comportarse. Hay que dejen los instrumentos acá y lleven el mensaje a San Francisco Gotera de que a, a pocas, casi en las pestañas de los retenes del ejército, salimos nosotros y los detuvimos y les dijimos que plantearan toda la parte cómo se había desenvuelto el retén y el planteamiento que él les hizo de que no se les iba a hacer ningún daño, que no se preocuparan y que el conflicto al rato iba a ir terminando y que llevaran el mensaje de que no actuábamos igual, que teníamos que actuar muy diferente y que una muestra era esa de que la única diferencia es que los instrumentos pasaban a manos de la guerrilla para donarlos a algún grupo musical de la guerrilla. Para mí tenían que llevarse a los torogoces, que los hayan dado, no sé, pero sí los hicimos llegar a Jocoitique para los artistas que lo pudieran manejar. Y, y que allá cuando llegaran al cuartel dijeran la verdad. No nos hicieron daño, nomás pasamos de retén de Jocoitique y de los soldados, nos confiamos y a pocos metros estaban ellos y nos mandaron alto y nos
descomisaron los instrumentos y luego nos dieron una charla y luego nos dejaron venir y que, bueno, que a cambio de que plantearan que no actuaban igual y que en otra ocasión pues no se complicaran de que cualquier cosa, una problemática, pues pararan las manos y no se les iba a hacer nada y que se veía que iba todavía para un largo rato, pero que contra ellos no era la cosa era contra un sistema a nivel del país, pero que ellos tenían que colaborar. Dejen los instrumentos y no les pasa nada. Y los dejamos ir. Pero esa es una atribución del mando encargado del retén que asaltó esta calle para ver si pasaban los militares en convoy y no pasaron, solamente sería que ya habían pasado o todavía no habían pasado y no sé cómo se cruza de que este grupo artístico cae en este retén de la guerrilla. Hay que un saludito hasta Estados Unidos si es que vive la bailarina de esa época que tuvo ese sustito. Un saludo también a la otra que se había quedado en el DM4 y no había venido, y porque eran dos. Y para aquellos que tuvieron ese sustito, sobrevivientes del grupo musical del Combo 4 de San Francisco Gotera de la época 86, 87, 88, pues un saludito también a ellos. Porque quieras o no, ellos tienen su historia y nosotros la de nosotros. Pero como todo es historia, no pasa nada porque para que no haya ninguna actividad psicológica o, o daños entre las personas, no debe de haber guerra. Y la verdad es que estábamos en guerra y todo este tipo de cosas que daban era producto del conflicto. No es por si quería o, o algo por el estilo, sino que es en guerra se puede dar cualquier cosa. Allá al mando que en medio de la dificultad trate de modificar lo que es conveniente y lo que no se puede, pues no se puede modificar. Parte de la autonomía de los mandos de ayudar de donde esté, aún en dificultad. Y entonces este mando hizo eso, ayudar, se van sin ningún problema, sin reprimirlo, pero explicarles que en el plan que andan es un plan orquestado por la CIA norteamericana, acompañado por alcaldes y políticos de diferentes partidos, más las instituciones como la Fuerza Armada y diferentes, todos los cuerpos militares para ejecutar un plan CONARA y había que contrarrestarlo, pero no reprimiendo gente. Por ejemplo, en este caso ellos no llevaban armas o los instrumentos, no se podía tomar represalias porque si se hacía, el mando ya sabía que era actuar con la misma vara y con la misma medida. Entonces, para no aparecer igual a esos tonos, la guerrilla y ese mando tenía que actuar muy diferente a estas políticas represivas. Hay que orgulloso de estar contando ese tipo de anécdotas porque quieras o no, si alguien ve este video, le va a traer a la memoria como los sobrevivientes de esos grupos de esa época y también para las nuevas generaciones, que si bien es cierto, el grupo de la orquesta del DM4 hoy es un grupo reformado ya con otra visión y con en la era de reformación diferente del país, producto de los acuerdos de paz, deben de saber la historia también del antiguo grupo musical del Combo 4 San Francisco Gotera, con muchos problemas ejecutando operaciones cívicas pegado a los batallones y con mucho financiamiento de la CIA para llevarse a cabo. Planes muy complicados, muy peligrosos, que eran bastante
emproblemados. Producto de eso hubieron bastantes problemas en diferentes departamentos, pero como de un mando a otro mando cambia la situación. Así que un saludito a donde se encuentre elementos del Combo 4 de la época del conflicto, porque sí se emproblemaron bastante y tenían que hacer esa parte. Hay que decirles que se dejaron ir no porque el mando no sabía quién era cabo, quién era sargento, quién era filarmónico y quién era soldado y quién era quién. O sea, prácticamente allí el mando sabía qué tipo de persona era cada uno. Quiero terminar que yo cometí un error después de que se dejó en libertad que se fueran en el mismo vehículo para el cuartel, San Francisco Gotera, y alegres ellos, hasta chiflaban y gritaban cuando se les dijo, denle con todo. Ya ven que nosotros no nos complicamos, porque no es así reprimiendo que esto va a avanzar, es haciendo otras cosas más bonitas. Y una cosa de las bonitas es dejándolos ir. Comete un error de que agarro una trompeta y, y empiezo yo a sacar una nota. No la sacaba muy bien, pero ya la tenía en mi mente. Y bastante complicado, porque estas son muy sonoras, estas trompetas. Alguien que las pueda usar. Y empiezo yo. Me pego un insulto a uno de los guerrilleros y me dice, no hombre, Melo, estás loco, me dice, no miras que ahí nomás, y en realidad nomás hacerle así, allá se miraba el centinela en el retén, gran soldadón alto. Y solo se chiveaban, amigos, pero como en estos años ya nos teníamos celos, los mandos o los soldados ya no éramos cualquier gente que a lo loco, entrémosle abajo, que no sé qué. No, amigos, ya se hacía planificado. Si el jefe decía que no hay que moverse, no se movían. Y si alguien quería hacer lo que él pensaba, no lo dejaban. Porque ya la guerra no era de loco, era de vivo, ya era planificado. Y yo creo que escucharon, cometí ese error. A veces la gente cuando tiene mucho conocimiento y maneja los hilos, se pasa, destaca o tiene muchos valores y eso es un problema. Hay que la humildad primero y creo que me emocioné con los instrumentos que habían dejado los muchachos y saqué esa nota. Prácticamente la nota que saqué, ya los reclutas quieren comer, prácticamente. Hay que, pero también quería dejar un mensaje a los compas que también me podía algunas notas en estos instrumentos. Y, y ellos echaron de ver que esa nota que me estaba sacando era del cuartel. Y siempre yo me gustaba reflejar lo que había aprendido. Y dije yo, ya que la dejaron aquí, me voy a sacar esa nota, voy a ver si no se me ha olvidado y voy a ver si todavía tengo aire. Y me salió perfecto, no tan perfecto, pero sí me salió. Y nomás lo hice 3 veces. Y ya, pero atrás venía la gran insultada. Había amigos que cometíamos errorcitos también, pero con machada, así como con agalla. No, no errores así que no los quiero hacer, lo hice con intención de hacerlo. Y parte de la jodarria y también parte de que se los toque, los tienen en el puesto. Hay que, saludito a los del DM4, al Combo 4 de San Francisco Gotera, que
vino al Festival de Invierno, ya también ha venido como en 2 ocasiones a la comunidad Segundo Monte, y allí he conocido las 2 bailarinas, muy buenas por cierto, llaman la atención. Y también saludar allí a los sobrevivientes de ese grupo, tanto a los payasos que eran unos cabos y soldados, como a las 2 bailarinas, aunque una de ellas la conocí a través de los eventos, a través de canales, pero y ya una vez que salí del conflicto la veía en San Francisco Gotera, porque nomás salí y andaba vagando en San Francisco Gotera con los amigos y me las enseñaban. Y es así que hablé varias veces con la morenita, con la que dicen que está en Estados Unidos. Saluditos hasta allá, la bailarina de la Vista Hermosa, de, en la época de segunda división y primera división del equipo Vista Hermosa, Tierra de Campeones. Allí la vi, entonces logré hablar con ella, pero nunca se enteró que era uno de los chamaquitos que bien estaba en el retén, a pocos metros del retén de los soldados del desvío de Jocoitique. Hay que Es un gusto haberles contado esta anécdota y felicitarles y también saludarles. Hay amigos que pendiente que vamos a seguir grabando otro nuevo contenido y otras nuevas historias. Hay que pendiente.